Ya. ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Ya pues, tengamos hoy día la primera clase formal, ¿ya? ¿Están viendo la presentación? Ya. Y acuérdense que pueden interrumpir lo que quieran. Prefiero voz a chat porque realmente se me pasan las preguntas, ¿ya? Pero si alguien tiene alguna pregunta, interrumpiendo y ojalá partamos todos de cero, como les dije la otra vez, ¿ya? Acá quizás algunos va a ser un poco latoso, pero en el fondo vamos a partir de cero para nivelar, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué viene siendo un computador? ¿Quién sabe lo que es un computador? Una herramienta de trabajo. Herramienta de trabajo, igual que un martillo, igual que una pala mecánica, igual que... No, esto es como un elemento de trabajo más como de escritorio, más que tecnológico en sí. ¿Y el computador de inyección del auto es de escritorio? El auto. ¿El inyector de un auto también es un computador? Uno habla hoy, el computador del auto, ¿también es de escritorio? No, pero es más como una herramienta de uso inteligente. Sí, yo creo que deberíamos llegar a algo un poquito más general, ¿ya? ¿Esto parece un computador o no? ¿Qué viene siendo esto? Eh, ¿A quién se le ocurre lo que es esto? Un piano. Va, yo quiero... ¿Cómo? Estoy buscando aquí opciones de puntero. Esto claramente parece un piano. No sé si ven el puntero rojo, el láser. ¿Sí? A ver. sí, sí se ve. ¿Sí? Oh. Bueno, lo que tenemos acá, efectivamente, acá hay algo que parece un piano. Probablemente si uno aprieta las teclas esto suena. Pero además tiene este otro elemento acá arriba. ¿Ya? Y ese elemento tiene algo que parece un papel acá, ¿no es cierto? Y acá tenemos otro equivalente, un rollito, ¿ya? Para efectos electromecánicos, esto también es un piano, perdón, esto también es un computador, porque en este rollo viene la canción que al leerse por esta unidad hace que el piano automatizadamente toque una cierta melodía. Si no hay un intérprete que esté tocando el piano, uno colocaba el rollo y igual empezaba la máquina a funcionar, ¿ya? Yo opino que esto es un computador porque esta máquina, si uno reemplaza el rollo, uno le está cambiando el software. Y ese software hace que la máquina se comporte distinto. ¿Se entiende, no? Y vamos a hablar mucho de software. Esto es el software. Y el resto de la máquina es lo que después vamos a entender como hardware. ¿Ya? Pero esto también es una máquina programable. ¿Esto parece un computador o no? Eso es más como la CPU. Ya, súper bien. Una CPU, pero ¿de qué? ¿Qué podrá salir acá? ¿Ya? En uno de esos juegos Minecraft. Bueno, puede ser. Esto que está acá, que no tiene nada de eléctrico, de hecho, ¿cómo será que no tiene nada de eléctrico? Que la energía ocurre cuando la persona le da vuelta a la manivela, ¿ya? Dándole cuerda acá, este equipo empieza a funcionar. Y esto efectivamente
ni siquiera es una calculadora, ¿ya? Es solamente la unidad aritmético-lógica de una calculadora más grande, ¿ya? Que técnicamente, esta máquina creo que es del año 1700, nunca funcionó, porque los metales que se usaban en la época no tenían la fuerza para soportar el torque para hacer el trabajo que tenía que hacer. O sea, por mucho que teóricamente y matemáticamente esta máquina sí era capaz de sumar, en la práctica, si uno intentaba operarla, se partían, se quebraban las piezas porque no había metales adecuados en la época, ¿ya? Pero esto también, si uno cambia los inputs a través de un cierto proceso, me debiera generar un output. Y acá está, no sé si la ven, la impresora donde se van viendo los resultados, ¿ya? Esto parece un computador, ¿no? No. Esto sí parece un computador. Este computador fue el primer computador que uno lo podía comprar en piezas, un computador ya electrónico, que uno lo podía comprar por piezas, soldarlo y armarlo, ¿ya? Y lo interesante de que en base a este computador, Bill Gates decidió empezar a hacer software y programar, dándose cuenta que los computadores ya podían ser baratos y llegar a cualquier casa en el fondo, ¿ya? Ahora, materialmente, uno, ¿cómo lo trabaja? Esto que está acá son luces LED. Acá se ponían números en el fondo. Y ese es el output. Esta es la salida. Esto viene siendo la pantalla de este computador. Y todos estos switches que están acá son los inputs. Acá no tenía que, en binario, subir y bajar algunos para ir dándole instrucciones al computador, ¿ya? Que probablemente tampoco pueden jugar Minecraft acá, técnicamente. Pero en el fondo, para hacer las pegas más fáciles, aún así uno tiene que estar moviendo los switches para arriba y para abajo todo el rato. Y con poca capacidad de errores. No, esto no es un PLC, esto es un PC, ¿ya? Lo que pregunta Gianfranco, ¿ya? Es un PC porque no está pensado para controlar cosas. Un PLC tiene la electricidad, la electrónica suficiente para poder manejar alguna máquina. Esto era un computador, esto era para hacer cálculos, ¿ya? Esto parece un computador, ¿no? Eso parece la placa de un computador. La placa de un computador, súper bien, ¿ya? Y esta placa es un Arduino, no, no es un Arduino, ¿ya? No sé si alcanzan a leer acá. Esto es el Apple I. Este fue el primer Apple, ¿ya? Y esta también la vendían para armar. Uno compraba la placa y ensamblaba un computador, ¿ya? Este fue el diseño de Steve Wozniak, ¿ya? Uno siempre escucha que en Apple trabajaba Steve Jobs, pero siempre el genio olvidado es Wozniak. Wozniak era el electrónico que hizo todo esto. Y la gracia de Wozniak, que logró hacer computadores con la mitad o un tercio de las piezas necesarias que usaban otras marcas. Eso los hacía más baratos, ¿ya? Probablemente esta placa la soldó Wozniak a mano, como todas las primeras, ¿ya? Ahora, este computador armado completo se veía más o menos así, ¿ya? La placa, un teclado, aquí el cassette para colocar y leer software, esto es una fuente de poder y qué sé yo, y conectarle un monitor, ¿ya? Ahora, por muy chico que se vea o básico, no sé si alcanzan a ver, igual tenía cierta capacidad gráfica, en este caso en la foto de Steve Jobs, ¿ya? Oh, quedó con el borrado, ¿ya? La placa sí, pues estaba al aire. De hecho, la leyenda cuenta que esta gente se puso como nombre Apple
porque el chasis que usó como para un primer computador de prueba era un cajón de manzana. Esa es como el mito, que todo esto lo metieron en un cajón de manzana para darle un poquito de forma. ¿Ya? Ese era como el case, el gabinete de ese primer computador. ¿Ya? De hecho, no sé si sabían, los colores de... ¿Nunca han pensado por qué el siglo de Google son colores tan vistosos, tan marcados, el rojo, el azul y todo eso? El Google usó esos colores porque su primer servidor lo armaron ellos mismos y el gabinete lo hicieron con piezas de Lego. Entonces tenían ahí ese gabinete con colores muy vistosos y ahí era su primer servidor. ¿Ya? Este es el Apple II, que básicamente es la misma máquina colocada en una caja un poquito más decente. ¿Ya? Sí, Ernesto, es verdad. El primer servidor lo armaron con Legos. Obviamente el Lego para soportar los discos duros y las piezas electrónicas, pero el gabinete lo hicieron con Lego. ¿Ya? Y este es el Apple II. Básicamente es este hardware puesto en algo un poquito más industrial, un poquito más bonito, usable, y que no se me dé vuelta el café y lo echa a perder, o se me cae un clip, un corchete y se echa a perder. ¿Ya? Este ya es un producto comercial. Y este fue el producto en el fondo que rompieron el mercado con esto. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, en este momento todavía no usaban interfaz gráfica, no hay un mouse, ¿ya? Pero al menos tenían un computador funcional bastante más barato que los IBM y todo eso. ¿Ya? Ahora, básicamente, un computador da lo mismo el tipo, un PLC también, un Arduino también, un computador, un celular, todos se basan en más o menos el mismo esquema. Hay unos ciertos inputs, que es lo que llamamos entrada, que puede ser un teclado, un mouse, la pantalla touch de un teléfono, puede ser audio, o sea, un micrófono, lo que sea. Tengo un CPU, que es el que se encarga de hacer todos los cálculos. ¿Ya? Ahí vamos a ver de qué se trata eso. Tenemos la memoria, que es donde aquí hay un flujo de datos todo el tiempo entre el CPU y la memoria para almacenar datos temporales. ¿Ya? Hay una serie de coprocesadores que hacen tareas específicas, como por ejemplo el controlador de disco, como por ejemplo la tarjeta gráfica y qué sé yo. ¿Ya? Y tenemos una salida, que puede ser la pantalla, también puede ser audio, puede ser una impresora o qué sé yo. ¿Ya? Si hay preguntas, me las van haciendo. Ahora, este curso de programación, donde nos tenemos que centrar es acá, que el CPU haga bien la pega. ¿Ya? Yo podría decir que acá hay un, no sé, 60% del ramo. ¿Ya? Manejo memoria, puede haber otro 20, entrada 10 y salida 10. ¿Ya? Nuestra gran complicación siempre va a ser el CPU, cómo hago los cálculos. ¿Ya? Y la memoria es cómo yo guardo los datos que está trabajando este CPU eh, a la hora de hacer la pega. ¿Ya? Este es básicamente todo lo que vamos a estar viendo en el semestre. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Entonces, internamente, ¿cómo funciona un computador? Básicamente, hay todas las conexiones que uno ve acá entre los distintos chips están pasando energía. Pero la gran gracia que tiene es que uno los hace, algunos cables llevan corriente, otros cables no llevan corriente. Y ahí viene la representación de unos y ceros famosos. Y lo que todos han visto, o todos saben que un computador trabaja con unos y ceros, es eso. Cables donde va electricidad y cables donde no va electricidad. ¿Ya? Eso es lo más simplista.
Y la combinación de esos unos y ceros son los que a la larga se transforman en los números, las letras, los datos y qué sé yo. Esos son los famosos bytes, ¿ya? Cuando tengo, típicamente en los computadores modernos se agrupan de a 8, ¿ya? Tengo dos grupos de 4 y eso me genera un byte, ¿ya? Cada uno de estos elementos por sí solo se le llama bit y el conjunto de 8 se llama byte. Y en este caso, este byte, el 011000011, representa la C minúscula, ¿ya? Hay una tabla de qué significa qué, que no viene al caso para ahora, pero yo represento, juntando muchos de estos unos y ceros, que en los cables van con o sin electricidad, lo transformo en algo más entendible humanamente. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿No se entiende o no hay preguntas? No entendí el chat. Entonces, típicamente en los computadores de ahora, eh, yo uno muchos de estos bytes para generar una instrucción. ¿Ya? Casi todos los computadores de ahora son instrucciones de 32 o 64 bits. Los Arduino son de 8, por ejemplo. No sé todos los PLC, pero al menos los Arduino, la gran mayoría, son de 8 bits, aunque hay algunos que ya están en 32. ¿Ya? Típicamente, mientras más bits, permito hacer cálculos más rápidos, cálculos más complejos y qué sé yo. ¿Ya? No sé si se acuerdan los que les gustan más los juegos, que las primeras consolas eran de 8 bits, después de 16 bits, después de 32 bits, y ahora están en 64. ¿Ya? ¿Alguien ha seguido esa historia? Y que las diferencias entre 8 y 16 bits eran tremendas en calidad gráfica, en velocidad y qué sé yo. Es por eso. ¿Ya? Con el Minecraft hacía ¿Qué cosa, perdón? PlayStation 1 era de 32 bits. ¿Ya? Pero ¿cuál es la gracia? El, Cuando uno no es ponerle más bits porque sí, sino que es porque permite hacer cálculos con más precisión o con más dígitos más rápido. ¿Ya? Entonces, un programa que diga hola mundo en pantalla, dependiendo del lenguaje, puede ser 160 bits hasta, no sé, 48.000 bits. ¿Ya? Y básicamente así se ve un programa internamente. Si vemos todos los 1 y 0, se ve una ensalada de 1 y 0 y la verdad, esto es bien poco práctico para que una persona no esté trabajando. ¿Ya? Esto es lo que entiende el computador, pero la verdad para nosotros es prácticamente imposible trabajar a ese nivel. ¿Ya? Entonces, si el computador entiende eso y yo no, lo que tengo que hacer ahora es ver la manera de transformar un idioma normal, humano, a un lenguaje de programación. ¿Ya? Como es difícil, la solución es usar lenguajes de programación. ¿Ya? ¿Qué entienden por lenguaje de programación? Los que ya hayan programado algo. ¿Quién me dice algo? Ya, palabras que entiende el computador. Yo creo que está bien, pero en el fondo, si uno está escribiendo algo en Word, eso no es algo que entienda el computador, eso sigue siendo lenguaje humano. ¿Ya? Si uno está viendo una foto o viendo una película, qué sé yo, eso no son cosas que entienda el computador directamente.
Un lenguaje de computador, por definición, lo que hace es tomar, bueno, instrucciones, sí, pero es capaz de tomar una cierta cantidad de instrucciones que alguien escriba en un lenguaje más o menos humano y transformarlos. Es solamente un traductor que lo transforma a un lenguaje que el computador entiende. ¿Ya? Y tenemos dos tipos de estos traductores, los intérpretes y los compiladores. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado eso o están perdidos? ¿Cuáles son las diferencias entre intérprete y compilador? Un intérprete, voy a tratar de escribirlo acá. Si tengo el, tengo el programador en un lado y en otro lado está el CPU, el programador lo que hace es escribir su lenguaje. En alguna parte del proceso está este conversor, que es el intérprete. ¿Ya? Este intérprete, lo voy a hacer con otro color del lápiz. Este intérprete toma una línea, la transforma en unos y ceros. Ahí lo hice en Morse para hacerlo más fácil, pero unos y ceros. Y el computador la ejecuta. Pero una vez que termina, toma la siguiente línea de código, la interpreta a su nuevo código binario y lo ejecuta. Tercera línea y así. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que gasta tiempo haciendo esta conversión para después ejecutarse. ¿Ya? Por otro lado, el compilador, voy a hacer acá entre medio está el compilador, y la gracia que tiene, vamos a hacer con, toma todo el código completo y lo transforma de una sola vez al binario. Y lo genera como un ejecutable. ¿Ya? Esa es la gracia que hace el compilador. Y ese ejecutable, cada vez que yo lo echo a andar, el computador ya no tiene que transformarlo porque ya lo tiene en su idioma para siempre. ¿Ya? Eso hace que sea mucho más rápida la ejecución del programa. Eso hace un compilador. El problema del compilador es que cada vez que yo estoy programando y hago un cambio, para probarlo tengo que compilarlo de nuevo. Y eso para proyectos grandes toma tiempo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si voy a hacer, no sé, el sistema de un supermercado, no me interesa que ande lento porque esté transformando la instrucción, sino que gasto el tiempo, compilo y después se ejecuta cada vez siempre rápido. ¿Ya? Ahora, para los efectos de nosotros, Python es un intérprete. ¿Ya? Para nuestros efectos, igual va a andar suficientemente rápido, si no va por ahí. Pero uno no debiera pensar en tener programas comerciales con muchísimos clientes o usuarios que funcionen en Python, porque eso es caro. Necesito muchos computadores y servidores para que eso funcione bien. Ese es el problema de Python. Por eso que para los grandes sitios web y todo, y aplicaciones, los mismos juegos, están todos compilados siempre. ¿Ya? Lo hago una vez, se genera el ejecutable y de ahí siempre me funciona lo más rápido que mi computador aguanta, sin perder tiempo en estar interpretando cada línea. ¿Ya? El mismo Google, como buscador, no sé si conocen la historia, fue la tesis doctoral de los dos fundadores, de Sergey Brin y Larry Page. Eran amigos, estaban en doctorado en Stanford.
Y, oye, ya haga un buscador así como para la tesis. Ya, bacán. ¿Y en qué lo hacemos? No, hagámoslo fácil, hagámoslo en Python. Porque Python es un lenguaje bastante más fácil y rápido de programar, aunque se ejecute más lento. Ahí hay una balanza entre velocidad y potencia. Y lo hicieron en Python, po. Y su sistema funcionaba bien. Y lo liberaron a público. Y a la gente le gustó. Y daba buenos resultados. Y cuando el servidor de Lego le quedó chico, tuvo que comprarse uno más grande. Y le siguió yendo bien. Pues su sistema estaba, la lógica que estaba detrás estaba muy bien pensado. Más allá que sea construido en Python. Y, y nada, pues al final le fue tan bien que un día se pusieron, no es que se pusieron ecológicos, pero en el fondo, eh, cuando ya uno llega a esos niveles, uno empieza a decir, oye, ¿qué puedo hacer para cambiar el planeta, digamos? Y la cuenta de la luz que estaban pagando por el millón de servidores que tenían prendidos para que funcionara Google, fue como, oye, ¿cómo ahorramos? El lenguaje no es eficiente. Tuvieron que hacer todo para Google de nuevo en C, que es un lenguaje compilado súper rápido y toda la historia. Entonces, con pasarse a C, un cuarto de esos computadores ya los podían liberar. O sea, estamos hablando de 250.000 computadores, servidores que ya no eran necesarios por el hecho de haber elegido un lenguaje distinto. Y esos son ahorros de plata tremendos, digamos. ¿Ya? Por mucho que el compilador sea más difícil, más lento de programar y toda la historia. ¿Ya? No sé si se entiende. Sí, Google usa Linux, pero como sistema operativo. ¿Ya? El buscador de Google como tal se programó en Python corriendo sobre Linux. ¿Ya? Eh, Después, a medio camino, se pasaron a C, que es compilado, y ahí tuvieron ahorros. Pero cada vez que querían hacer algún cambio, tenían que compilar. Entonces, esta gente, como ya la plata era infinita para ellos, no encontraron nada mejor que hacer un lenguaje que se llama Go, que lo construyeron ellos, que es compilado, pero también es bastante rápido de compilar. ¿Ya? Pero eso lo están usando ellos, ¿no? No sé si se está liberado público. Pero en el fondo, a lo que voy es, partió Google y funcionó bien en Python hasta que quisieron ahorrar plata y ahí efectivamente tenían que pasarse a un lenguaje más eficiente. ¿Ya? Entonces, entorno de programación. Este va a ser nuestro editor de texto. ¿Ya? Nos ayuda a escribir código y este trabaja en conjunto con el compilador o intérprete. ¿Ya? En particular, les voy a mostrar acá. No sé si se ve bien ahí. ¿Se lee o no? Este es el editor de texto que me gusta usar a mí, que se llama Spider. ¿Ya? Es acá donde uno escribe el código. Por ejemplo, hola, hola mundo, en este caso. Voy a guardar. Y cuando ejecuto eso, en este caso le di una instrucción a Python, escriba hola mundo en pantalla. Y cuando ejecuto, me aparece acá abajo el resultado. Pero este es mi entorno de trabajo. En este sector yo programo y en este sector veo el resultado de lo que programé. ¿Ya? Este es nuestro entorno de trabajo. Ahora, aquí en la presentación está puesto usar el idle. Es el que está instalado en la universidad. Pero ustedes, en el fondo, elijan e instalen el que quieran. Lo que sí es importante, déjame buscar acá. Ya instalamos todo el Python
Lo mandó el ayudante. ¿Quién, perdón? El ayudante no nos manda el Python. ¿No les mando o sí les manda? Sí nos mandó el Python. Ya. Por eso, a mí me gusta el Spider, en la universidad está instalado el IDLE, pero por debajo de estos, lo que importa es que sea Python. ¿Ya? Y aquí Python 3.6 a 3.8, porque hay muchos instaladores todavía de Python 2.7, que se usa bastante, pero no es el que estamos enseñando y hay hartas diferencias. ¿Ya? Estamos viendo el Python más nuevo, en el fondo, el 3.6 a 3.8. Si ven acá, yo estoy, no sé si alcanzan a leer arriba, pero estoy materialmente con Python 3.7. ¿Ya? Acá aparece también 3.7.7. ¿Ya? De hecho, en la versión del 23 de marzo de este año. Está bastante actualizado. ¿Ya? De nuevo, el Spider es el editor, pero el lenguaje que estamos usando es Python en este caso. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Qué significa que sea open source? ¿Quién entiende eso? ¿Se entiende que lo que es que sea open source? ¿Es como un código abierto? Sí, pero ¿qué significa que sea código abierto? Ay, me perdí. Código abierto significa que el lenguaje mismo, incluyendo el editor o el IDLE, todo esto es software. Es software que me permite crear otro software. ¿Ya? Y ese software, el que lo escribió, también tuvo que programar. Y ese código que él programó para crear Python o para crear el IDLE o el Spider, él lo tiene liberado. ¿Ya? Significa que uno puede mirarlo, entenderlo, potencialmente cambiarlo si es que uno sabe. ¿Ya? Veamos si me resulta. A ver. Acá estoy buscando GitHub Python. En esta página, GitHub, se aloja el código fuente de Python. Y acá, Python. Aquí uno puede ponerse a mirar cómo va el código y qué sé yo. A ver, todos estos son componentes internos dentro de Python. ¿Ya? Por ejemplo, se fijan que hay cambios que están hechos, algunos hace 22 horas, 8 días, 1 hora. O sea, los desarrolladores de Python están trabajando sobre este sistema GitHub para que todos estén coordinados con el lenguaje. Y uno puede llegar incluso al código mismo. Vamos a ver. No sé, vamos cualquiera. No sé si están viendo, pero este es el código que crea Python por dentro. Y aquí uno puede revisar y decir, oye, pero acá hay un error. Y puede proponer mejoras. Oye, ¿qué pasa si aquí le colocamos algo extra? ¿Se entiende, no? Esto es el lenguaje que se usó para crear Python. Esta es una hoja dentro de cientos de miles de hojas, digamos, de código.
¿ya? O sea, hay de la que piden acá, ¿ya? Y esto significa que es código libre, que yo materialmente puedo buscar y ver cómo funciona. Y sobre todo, la clásica pregunta, ver si es que hay algo oculto dentro de este código que me pueda potencialmente hacer daño, o espiar, o qué sé yo. Uno dice, oye, pero me están regalando Python, algo malo debe tener. Bueno, este es el código fuente. Yo puedo buscar y eh, ver qué hace cada cosa. Hay que saber programar para entenderlo, por supuesto. Pero una vez que yo lo entiendo, yo puedo mirar y decir, oye, pero aquí, ¿por qué le están mandando datos a Estados Unidos a un servidor de no sé qué? Uno puede investigar esto. ¿Se entiende, no? Eso es que es código fuente. Y esto materialmente es el código fuente de Python mismo. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Ahora, aquí, dentro de la lógica de GitHub, uno no puede hacer cambios. Yo no puedo ponerme acá a escribir. Pero sí puedo copiar esto, sacarlo para mi propio sector de GitHub, le hago los cambios que quiero y puedo proponer esos cambios para que la gente que trabaja en Python, los administradores, lo tomen como mejoras válidas o no. ¿Ya? Eso es la parte colaborativa que tiene el código libre. Yo puedo hacer cambios en mi propia versión, yo saco una copia, tengo mi versión, hago los cambios y puedo proponer esos cambios para que la comunidad los acepte. ¿Ya? Y ahí uno se comporta como colaborador de código para estos proyectos más grandes. ¿Se entiende? Eso significa que es código abierto. ¿Ya? Oye, pregunta, ¿hasta qué hora es la clase formalmente? ¿10 para las 11, una cosa así, o no? A las 11 ya, perfecto. ¿Preguntas hasta ahora? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Se quedaron dormidos o está bien? Veamos un poquito más de lo que puedo hacer en Python. ¿Ya? Acá, estoy con mi hijo acá, así que... ¿Qué logramos entender de este editor? Primero tengo líneas de código. Yo a medida que voy escribiendo más, se van generando nuevas líneas para poder escribir. ¿Ya? Todo lo que parte con gato es un comentario. ¿Ya? Y lo que está con triple comillas es un texto que se puede usar para algo. ¿Ya? Recorto esto de acá arriba, yo lo voy a poder borrar y esto sigue funcionando tal cual. ¿Ya? Típicamente, cada vez que uno crea una hoja, igual le coloca eso. Cuando yo creo acá un documento nuevo, siempre me va creando eso. Entonces no es algo que moleste. ¿Ya? Así que lo voy a dejar. Pero la primera línea de código ejecutable viene siendo este print, que decía hola mundo. ¿Ya? Si coloco acá un segundo print y digo adiós, cuando yo ejecuto, ahora me aparecen las dos frases. ¿Sí o no? Entonces, básicamente, lo que quiero que se den cuenta es que el programa parte de arriba y va línea tras línea ejecutando las instrucciones que yo le voy dando. ¿Ya? Ahora, probablemente es bien poco emocionante decirle escriba algo en pantalla. Quizás puede ser un poquito más interesante pedirle algún cálculo. Por ejemplo, 35 por 18. ¿Ya? Y cuando ejecuto, no me coloca 35 por 18, sino que me está colocando el resultado de esa multiplicación. ¿Ya? Primera cosa interesante.
Yo si le pido operaciones con números, es capaz de hacer el cálculo al vuelo. ¿Ya? Ahora, ¿notaron alguna diferencia de cómo yo escribí el Hola Mundo versus el print 35×18? ¿Notaron alguna diferencia? Las comillas. ¿Ya? ¿Y qué significarán las comillas? Los textos. Ya, va para allá. Sí, está bien la respuesta del texto, pero quiero explicarlo un poquito más. Si yo acá digo print 10, ¿lo vuelvo un string o no? Va para allá. Si digo print 10, me aparece el número 10. Porque todos estos números que son a secas se le llaman constantes, porque es un número y no es variable. Pero si le digo print hola, ¿ya? Como texto, bueno, primera pista, aquí ya me está diciendo, ojo, tenemos un problema. La línea 13 tiene un problema. Si ejecuto, me tiene un error. ¿Ya? Si está con comillas, es un texto. Alguien me puso ahí, es una variable. No, no me quiero enredar con las variables todavía. ¿Ya? Pero sí saber que hola, tal cual, Python no tiene idea de lo que es. Me aparece ahí y dice, no está definido hola. Es lo mismo que me dice acá en el error. Ojo, hola no está definido. Es la línea 13. En ese sentido, Python trata de ser bastante amable porque me dice incluso en qué línea tengo el problema. En la línea 13 no sé lo que es hola. De ahí vamos a ver cómo se arregla eso. Pero si yo quiero colocar el texto hola, lo que debiera hacer es colocarle las comillas. Con eso lo transformo en una constante de texto. Le digo, imprímame el texto hola. Y es lo que aparece acá abajo. ¿Ya? Entonces, lo primero que deberíamos saber es que siempre los textos van a ir entre comillas. ¿Ya? Cuando yo quiero guardar algo o imprimir algo, siempre los textos van a ir entre comillas. ¿Ya? Otra forma es que yo puedo usar comillas simples. ¿Ya? Y digo, no sé, una pregunta. ¿Cómo estás? Si lo hago con comillas simples, también funciona. Está el hola y está el cómo estás. Catalina pregunta dónde se va a subir la clase. Tanto el código como, como el PowerPoint está en la carpeta. ¿Ya? El video de la clase lo estoy dejando en YouTube. Ahí les voy a mandar los links para que los puedan ver. ¿Ya? De hecho, acá, cómo. Esto es para que tengan el código. Este lo voy a llamar clase 1. Que tenía una pregunta que no se entiende nada de lo que hablo. ¿Alguien más tiene problema con el audio o no? ¿O es solamente problema de Catalina? ¿No? ¿También? No se entiende nada. Ya, se escucha bien, pero no se entiende lo que estoy hablando. Ah, ya, muy bien. Javier dice que está haciendo lo mismo en Python. Sí, perfecto. ¿Ya? Entonces, los textos yo los puedo hacer con comillas dobles o con comillas simples. Pero hay una salvedad. ¿Ya? Si inicio con comillas simples,
tengo que terminar con comillas simples. Porque si yo abro con comilla doble, Python va a esperar que exista un comilla doble en alguna parte. ¿Ya? Si no, empiezan los problemas. Uno no debiera alternarlos. ¿Ya? Yo no puedo decir print. Es que aquí me engaña esto, pero... Yo no puedo decir acá esto falla. No puedo decir eso. ¿Ya? Este texto ya me dice, ojo, no está al fin de línea. ¿Ya? Está buscando dónde termina esto y no sabe. De hecho, no sé si lo alcanzan a notar. Este paréntesis de acá es blanco y este paréntesis de acá, el cierre es verde. Porque todavía está esperando texto. ¿Ya? En rigor yo puedo seguir escribiendo, cerrar con simple y cerrar con paréntesis. Este paréntesis sí quedó verde, perdón, quedó blanco porque el texto se inició con un simple y terminó con un simple. ¿Ya? Entonces yo puedo colocar el comilla doble como parte del texto. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? La regla de oro es, si inicio con algo, termino con eso mismo. Veamos un poquito más de presentación. Bueno, algo que no lo hice. ¿Qué pasa si cuando yo estoy escribiendo código no me funciona? ¿Ya? Tengo que revisar lo que escribí, puntuación, ortografía, el orden, qué sé yo. Esto es cuando no me funciona. Puede que no funcione porque esté mal pensado. Esa es la lógica, el algoritmo, el paso a paso. ¿Ya? Y si no, investigar. Buscar libros, manuales, foros. ¿Ya? Acá es clave que cuando investiguen, busquen material de, de Python 3.7 para arriba. Hay muchos ejemplos de Python 2 y es bastante distinto el lenguaje. No les conviene meterse ahí. ¿Ya? Colaborar, que es preguntarle a otra persona que sepa. Me pueden preguntar a mí, le pueden preguntar al ayudante, se pueden preguntar entre ustedes y qué sé yo. ¿Ya? Y si eso no funciona, tengo que seguir investigando. O preguntarle a otra persona que sepa. ¿Ya? Entonces, estamos viendo acá. Los textos, los strings en el fondo, string significa cadena de caracteres en el fondo. Parte con comilla simple, termina con comilla simple. Parte con comilla doble, termina con comilla doble. O con comilla triple, o sea, comilla doble 3 veces, puedo colocar textos más amplios en varias líneas. ¿Ya? Puedo decir print, hago 3 líneas, y aquí yo puedo escribir y eso me queda en 3 líneas. ¿Ya? Eso me puede servir para hacer un menú, me puede servir para, no sé, algún decorado en pantalla, qué sé yo. Puedo colocar texto un poquito más amplio. ¿Ya? Si esta frase de acá yo la rompo y la bajo, me falla. Está diciendo, ojo, llegué al final y no encontré el comilla simple. ¿Ya? Yo ejecuto, me aparece, esto falla. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Estas son las 3 maneras básicas de colocar textos a un print. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá?
Voy a ver. Entonces, en el fondo tenemos texto con comilla simple, texto con comilla doble, texto con comilla triple. Ya Javiera pregunta si coloco 3 comillas, la cantidad de líneas, no. Es la segunda pregunta, está correcto. O sea, yo parto por 3 comillas, termino por 3 comillas y adentro puede tener todo el texto que yo quiera. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? Ya. ¿Por qué tantos tipos de strings? Es porque uno podría querer colocar comillas dentro de mi texto. ¿Ya? Yo no puedo escribir print con comillas simple, región de O Higgins. Aquí ya me está diciendo está malo. Oye, pero Higgins lleva apóstrofe. Claro, pero me falta el apóstrofe final. ¿Ya? Pero, profe, pero partí en uno y terminé en otro. Claro, pero Python entendió que acá se terminó ese string. Y tengo este Higgins pegado que no sabe lo que hacer. Entonces, en ese caso, me convendría colocarle doble y terminar con doble. ¿Ya? Aquí el texto parte en esa y termina en esa con el apóstrofe de O'Higgins en la mitad. Creo que es con H esto, ¿no? Entonces, región de O'Higgins se escribe bien. ¿Ya? Entonces, acá estoy citando algo. Me dijo hola. Print. Lo hace con comillas simple. Me dijo. Con eso logro que se vea el comilla doble dentro del texto. ¿Se entiende, no? Yo tengo que ir alternándolos. Este comilla doble de acá es literal. Este es un texto que se va a colocar tal cual. Porque Python se dio cuenta que partió en comilla simple y terminó en comilla simple. En este caso partió en comilla doble y terminó en comilla doble. ¿Ya? Y este apóstrofe suelto, esta comilla simple al suelto no genera ningún problema. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? Entonces, esto que está acá también, esto ya es un error. Parten doble, terminan simple. Esto es un error. Parten simple, terminan doble. Y este es un texto de prueba. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Antes de ver algunos casos especiales. Ya. Acá es donde se va a complicar la cosa, para que estén bien atentos. ¿Cómo escribo eso? Scarlett O'Hara es un personaje de lo que el viento se llevó. ¿Cómo puedo escribir eso en una sola frase? ¿Saben quién es Scarlett O'Hara? Ella es Scarlett O'Hara. ¿Ya? Bueno. Podríamos probar con triple comilla. Yo creo que funciona. ¿Quién es? Scarlett O'Hara fue la antagonista de la película El viento, lo que el viento se llevó. Aquel hit
blockbuster del año, no sé si 39 o 40. ¿Ya? Y... Sí, tiene esa película. Ya, genial. Como 4 horas de película la cuestión. Bueno, independiente de eso, ¿cómo logro escribir ese texto? Lo vamos a probar. Print. Si lo hago con comilla doble, Scarlett O'Hara es un persona que lo que se llevó. Aquí está el nombre de la obra. Perdón. Esto es el personaje de lo que el viento se llevó. Pero está malo. Partí en doble. Y cuando llegó el primer doble, que para mí era abrir otro, error. ¿Ya? Probemos con las 3 comillas, pero ahí tuve que dejar 4, porque esa es con esa. Y no le gustó. ¿Ya? Si le dejo un espacio. Sí, ahí aguantó. Sí, con un espacio. Scarlett O'Hara, un personaje de lo que el viento se llevó. Pero yo no sé si es efectivamente la mejor manera. ¿Ya? La manera correcta, o que al menos creo que es más simple, es usar lo que se llaman caracteres de escape, donde si yo quiero colocar una comilla dentro, yo la anticipo por un backslash. ¿Ya? Y acá al medio escribo lo que a mí me interesaba. Por ejemplo, texto entre... Así está bien. Si yo ejecuto acá y me aparece texto entre comillas dobles. Y está entre comillas dobles. Este primer comilla doble se cierra con ese último. Pero esto que está acá con el backslash comilla es para decirle a Python, ojo, aquí viene una comilla, pero tómalo como texto normal. Y acá viene el segundo. ¿Ya? Esa es la manera adecuada de colocar una comilla dentro de otra comilla. Y es el backslash comilla. ¿Ya? Es lo mismo que yo diga partiendo por comilla simple. Y acá backslash comilla. Y acá backslash comilla. Bueno, acá está bien con dos. Yo ejecuto texto entre comillas simple. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Qué pasa si yo quiero colocar un backslash? Acá va
un backslash. ¿Ya? Si yo coloco eso, me va a fallar. Porque dijo, oye, viene una comilla doble. Pero no, este acá no está cerrando el otro. Entonces, para correctamente imprimir un backslash, tengo que hacerlo doble. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo esto para qué se hace? Pensando en que no se entendió. No hay pregunta. Todas estas variantes es bueno tenerlas. A ver, programación siempre uno está mostrando distintos elementos del lenguaje que al final se transforman en herramientas que uno va colocando en su caja de herramientas. ¿Ya? Es bueno saber algunos truquitos. Yo no he entendido nada. ¿Qué parte no se entendió, Catalina? Oye, en serio, si alguien tiene preguntas, es súper prudente que pierda la vergüenza y que pregunte. Catalina dice que no entiende nada, pero ¿dónde? ¿Qué veo de nuevo? Lo que hemos hecho todo este tiempo es ver distintas maneras, como le digo a Python, que muestre textos y cálculos en pantalla. Bueno, casi puro texto. ¿Ya? Y lo único que estoy haciendo más abajo, lo único que estado haciendo abajo es ver distintas maneras de colocar textos. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, en la línea 30 la inicié con comillas simple el texto. Y dentro de ese texto, de la comilla simple, yo quiero que se vea otra comilla simple. Por eso le puse backslash. Y rodeé el texto, entre comillas, por este backslash comilla. Y es lo que aparece acá abajo. El texto está entre comillas simples y se ven las comillas simples. ¿Ya? Las dos de afuera son para rodear el texto y las que están con backslash comillas simple es la que yo quiero que se visualice. Y después vino el problema de, bueno, ¿y qué hago para yo visualizar un backslash? Tengo que hacerlo 2 veces. Eso es todo el tema. Alguien preguntaba sobre programar en papel o no. ¿Quién preguntaba eso? Matías, ¿cuándo empezamos a ocupar el programa? La verdad, desde ahora. O sea, ya tienen que tener instalado Idle o Python, o sea, o Spider, eh, porque ya en la semana las tengo que mandar el primer laboratorio, va a ser sin nota, pero el primer laboratorio para que empiecen a usar, digamos. ¿Ya? O sea, ahora ya empiezan a trabajar en Python y con el computador de todas maneras. O sea, primero es bueno que busquen este código está en la carpeta, eh, y lo empiecen a revisar. ¿Ya? ¿Saben cómo llegar a la carpeta, no? Un poco para dejar hasta acá, les explico cómo se llega a la carpeta. Esto es. Quiero les muestro. Espérame un segundo.
Yo les mandé este mail. Se los mandé por Efinis, ¿ya? Búsquenlo como programación, links de los recursos del curso. Esto se los mandé, ¿cuánto? Una semana pasada. Y aquí tenemos dos carpetas, ¿ya? La carpeta del curso y está la bóveda del curso, ¿ya? El primer link, como ustedes lo abren, llegan a esta carpeta. Este es el drive del Office, que es el que uso, pero llegan a esta carpeta. Y acá aparece la carpeta clase, después pueden haber más cosas acá, laboratorios, qué sé yo, pero por ahora tenemos creado esto. Y en clases, ven la clase de ayer, tiene que haberse grabado la clase de hoy día. Y acá en código, ya empiezan a ver el código. De hecho, si ven acá, está el mismo programa que acabo de hacer. c1print.py es el que está acá. c1print.py. Si uno lo abre, es el código que hemos hecho. Y esto ustedes ya lo tienen. Yo lo programo, lo guardo y ya queda en la carpeta. Entonces, no se vuelvan locos copiando el código de la pantalla a su computador y qué sé yo, sacándole fotos. Lo que yo guardo ya queda disponible en la carpeta instantáneamente. ¿Ya? Pueden descargar el código para probarlo y qué sé yo. ¿Ya? Y acá en clases está la presentación y todo. Déjenme ver por qué no se guardó. Ya. Guardar una copia. ¿Va? Yo creo que estaba. Bueno, da lo mismo. Ahí me aseguro que les llegue la carpeta. Y el segundo link es la bóveda. ¿Ya? Que este es otro drive donde tienen en programación todos los controles que yo he hecho. ¿Ya? Están todos los controles de cada año desde que estoy haciendo clase acá. Y tengo en programación laboratorio también todos los laboratorios que he ido haciendo. Algunos son sin nota, otros son con nota, pero aquí tienen material para empezar a probar, ¿ya? Para que sepan de lo que estamos hablando, el tipo de dificultad que va a tener y todo. ¿Se entiende, no? O sea, aquí tengo todo lo que yo he hecho en la universidad, ¿ya? Partan de la base que yo todas las pruebas y laboratorios los invento de cero. O sea, no hay ninguna así hoy, el del año 2004, no. En general los invento, pero vean más o menos la mano que tiene, qué tipo de cosas se pueden preguntar y todo. Ahora, no van todos los años iguales, algunos años hemos andado un poco más rápido, otros un poco más lento, pero hasta acá, ¿ya? De nuevo, busquen el mail, link de los recursos al curso y tienen la carpeta del curso y la bóveda, ¿ya? Si a alguien no le ha llegado el correo, me lo pide, se lo reenvío, ¿ya? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Estamos bien? Ya pues, dejemos hasta acá y yo voy a subir las clases a YouTube. Ahí les mando el link para que los que no pudieron ver la clase entera o estaban con el celular y qué sé yo, lo empiecen a ver. Bueno, y les cuento, en la semana, no sé si mañana o pasado, les tengo que mandar, o sea, tengo que ver cuándo es el laboratorio, pero yo les mando el primer laboratorio que va a ser sin nota. Y es bueno que lo hagan para que empiecen a practicar, para que tengan preguntas, para que me las hagan ver o se le pregunten a Gabriel. ¿Tiene el correo de Gabriel o no? ¿Del ayudante? Lo tenemos en WhatsApp. ¿Sí lo tienen? Ya. Hoy estaba buena la música ahí. Oye, ya, eso, pues yo en la semana les mando el primer laboratorio sin nota y para que empiecen a trabajar, pues, ¿ya? Y de nuevo, cualquier pregunta al correo, cualquier pregunta a Gabriel,
tiene buenísima, tremenda voluntad, Gabriel, así que ahí lo vamos viendo, ¿ya? Ya pues, quedamos hasta acá y nos vemos. ¿Cuándo es la próxima? ¿Casi mañana o el miércoles? No sé. Creo que es mañana. Mañana. Sí. Ya pues, estimado, estamos al habla. Que estén muy bien. Nos vemos.